La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy nos acercamos una vez más a la palabra de Dios, ya que tenemos esta oportunidad maravillosa que el Señor nos permite servir desde esta experiencia. Y invitarles a ustedes a abrir la Biblia en la carta de Santiago e irnos al capítulo 1, y tomar los versículos del 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. ¿De qué voy a hablar este momento? Pues voy a aprovechar el tiempo para hablar de algo que nos tiene que motivar a vivir la palabra. Y le he titulado a esta reflexión de oidores a hacedores de la palabra. Porque no basta con oír la palabra. No basta con asistir a misa, nada más. No basta con que vayas a tu comunidad laical. No, hay que asumir la palabra, hay que llevarla a la vida, esta palabra. Y por eso Santiago nos hace algunos señalamientos, nos da algunos aportes a esta reflexión que espero sea de edificación para ti y que tomemos conciencia, tanto tú y yo, de que la palabra no solamente hay que leerla, la palabra no solamente hay que escucharla, hay que oírla, la palabra hay que asumirla. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, dice: no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Porque si uno es oyente del mensaje y no lo practica, se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo. Se observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. En cambio, el que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la que nos hace libres, y se mantiene no como oyente olvidadizo, sino cumpliendo lo que ella manda, ese será dichoso en su actividad. O sea, Santiago nos hace ver que es válido escuchar la palabra, es válido meditar la palabra, pero ¿de qué va a servir escuchar, meditar la palabra si no la llevamos a la vida? ¿De qué nos va a servir a nosotros memorizar tantos textos bíblicos si no somos capaces de asumirlo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en el día a día? Llamados cada uno de nosotros a vivir una vida cristiana de manera práctica, buscando siempre agradar a Dios. Y la forma de agradar a Dios es poniendo en práctica su palabra, es llevándolo a la vida. Por eso Santiago habla que la palabra es como un espejo. Un hombre que escucha la palabra y se para frente al espejo y se ve. Porque la palabra, como dirá la carta a los Hebreos, es como una espada de doble filo que va penetrando tu vida y la mía y nos va revelando nuestras debilidades y nos va revelando la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice Santiago, que nos puede pasar que oímos la palabra, es como el hombre que se para frente al espejo, se aparta y se olvida de cómo es. O sea, simplemente queda en una experiencia superficial. Esta reflexión va dirigida especialmente a aquellos hombres y mujeres que caminamos en fe en comunidad, porque el mundo necesita del testimonio de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que evaluar realmente cómo estamos viviendo esta palabra. O cómo la estamos asumiendo, cómo estoy asumiendo yo esta palabra en mi vida, en nuestro matrimonio, para aquellos que vamos a comunidades matrimoniales, en nuestra familia, para aquellos que estamos integrados como familia a la parroquia, a algún movimiento apostólico. ¿Cuántas veces oramos en casa con la palabra de Dios? ¿Cómo esta palabra la hemos dejado penetrar en nuestra existencia? El Papa Francisco dice lo siguiente: quien está en contacto con la palabra se libera de las ataduras del pasado, porque la palabra viva descifra la existencia, cura también la memoria herida
implantando el recuerdo de Dios y de las obras que ha hecho por nosotros. O sea, la palabra de Dios, cuando la acoges, transforma la mente y el corazón. La palabra de Dios nos va iluminando y nos va acrecentando esa conciencia de ser discípulos misioneros de Jesucristo. Esta palabra, en la medida que la escrutamos y dejamos que penetre en nuestra vida, esta palabra va dando frutos en nosotros. Aquí podríamos meditar la parábola del sembrador. Nosotros somos el terreno, pero hay diferentes terrenos según la parábola. Y por eso nosotros tenemos que saber tomar conciencia de que no basta con ser oidores. Por ejemplo, ¿cuántas reflexiones, escúchame bien, cuántas reflexiones recibes tú del Evangelio del día en un día? Te envían la del padre fulano, la religiosa sutana, el laico sutano, y quizás que unas 5, ¿cuántas distribuyes tú? Pero antes de reenviarlas, ¿cuántas has reflexionado realmente? ¿Cuántas de estas reflexiones realmente la penetran tu vida? Porque tenemos que pasar de ser simples oidores, de ser simples reenviadores, por decir así ahora, ¿no? Sino a ser hacedores, a tomar conciencia que esta palabra la tengo que vivir. Por eso a veces entramos en ciertos conflictos en nuestra vida, porque hay partes de la Escritura que no nos agradan. No sé si a ti te pasa. Hay partes de la Escritura como que miro como que Dios me pone a prueba, quizás. Miro como algo imposible. Por ejemplo, dice Jesús, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda y vete a reconciliar. Yo leo la palabra, yo leo la Biblia, pero esto del perdón no me parece. Esto del perdón no lo tomo en cuenta. Esto del perdón lo evado. Es que, mire, perdonar no es fácil, hermano. Si es que nadie te está diciendo que es fácil. Pero si nos volvemos hacedores de la palabra, tenemos que poner de nuestra parte, alimentar nuestra voluntad para saber someternos a ella. Porque entonces viene a nuestra vida aquella parábola también de Jesucristo, que quien escucha la palabra y no la pone en práctica es como el que construye sobre arena. O sea, se engaña a sí mismo. Pero el que lleva e intenta y quiere y pone de su parte para poner por obra la palabra, construye sobre roca. Y se mantiene firme, en medio de tormentas, de dificultad, pero se mantiene firme. Entonces, muchas veces nosotros queremos caminar en la fe según nuestra conveniencia. Esto sí de la Sagrada Escritura, esto no de la Sagrada Escritura. Y por eso en la iglesia tenemos esos dos tipos de personas. Las personas que simplemente son oidores de la palabra y las personas que son hacedores de ella. No sé a qué grupo perteneces tú. A veces fluctuamos, ¿no? A veces fluctuamos de un grupo a otro. Sí, en algunas cosas soy oidor, en otras soy hacedor, pero esto de la palabra no me agrada, no me gusta. Tenemos que aprender a ver algo. ¿Cuál es la intencionalidad del Señor de que asumamos esta palabra? Es simplemente una, la santificación. La santificación de cada uno de nosotros. Aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a servir. Aprender a vivir como sus hijos, aprender a vivir como discípulos de Jesucristo. Un verdadero discípulo de Jesucristo no se distingue por lo bonito que habla de Jesús, sino por su estilo de vida, por cómo esta palabra la acoge y la lleva a la vida, por cómo este hombre, esta mujer, ha encontrado consuelo en la palabra del Señor, cómo esta persona asume la palabra, cree en esta palabra, está convencido que esta palabra es la palabra de Dios y la asume plenamente. Por eso necesitamos de la comunidad. A veces me encuentro con personas que dicen, no, es que yo estoy leyendo la Biblia de la primera página hasta la última. Y yo les he tenido que decir, mire, ¿sabe qué?
La Biblia no es como el Quijote de la Mancha, ¿no? La Biblia tiene un contenido espiritual. Nadie le prohíbe leer de la primera página a la última, nadie. Pero no es leer por leer. No es leer por leer. Porque el contenido, el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje espiritual. O sea, la finalidad de la palabra de Dios es nuestra conversión, nuestra santificación, nuestra salvación. Y por lo tanto, el autor principal de la palabra de Dios es Dios. El inspirador es el Espíritu Santo. Quienes la han escrito son autores secundarios. Entonces, cuando me acerco a la palabra, cuando escucho la palabra, es que Dios me está como llamando la atención, es como, hey, ponme atención, mira, esto es para ti, Y qué hermoso es cuando tú captas eso, cuando dices, wow, esto, aquí Dios me está hablando. Aquí el Señor me está invitando a esto. Y lo vas asumiendo en tu vida y vas ahí adentrándote paulatinamente en una conciencia cristiana de vivir tu vocación en santidad a la luz de la palabra. Mira lo que dice el versículo 21 de Santiago capítulo 1. Por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarles la vida. O sea, recibir con docilidad la palabra de Dios. Pero para recibirla con docilidad, yo tengo que aprender también a irme despojando de ese resto de maldad que dice la Escritura, que todavía tengo, que cuestiono la Sagrada Escritura, que no logro entender esto de amar al enemigo, de orar por el enemigo. Pero es que si usted hubiera conocido a mi padre, si usted hubiera conocido a mi esposo, si usted hubiera conocido a no sé quién, bueno, pero el Señor sí le conoce y te conoce a ti. Y lo que el Señor invita es a asumir valientemente esto, pero es que uno tiene que estar consciente que la palabra nos va generando un nivel de despertar tan grande que vas viendo en ti, no en el otro, en ti en primer lugar, la maldad. Vas viendo tu propio pecado. Te vas dando cuenta cómo el Señor se va revelando a través de su palabra, que te va conduciendo por un camino de santidad, pero para llevarte en ese camino de santidad tienes que ser humilde, tienes que desarrollar lo que dice aquí Santiago, mansedumbre. La palabra mansedumbre viene del término mantuesco. Mantuesco significa el que se deja poner la mano. Entonces, tú dejas que el Señor ponga su mano a través de su palabra y le dice: Señor, soy un pecador. Señor, soy un egoísta. Señor, soy un soberbio. Señor, soy un hipócrita. Señor, soy un mentiroso. Y vas dejando que el Señor te vaya poniendo la mano en ti y te va liberando, y vas buscando al sacerdote, te confiesas y empieza un proceso de purificación. Pero ¿dónde inicia? ¿Dónde inicia? En la predicación. El nivel de conciencia inicia en la predicación. Por eso San Pablo dirá que la fe surge de la predicación. Entonces, en la medida que tú escuchas con humildad, en la medida que tú recibes el mensaje de la palabra con humildad, con sencillez, la mansedumbre empieza a actuar. Y Dios empieza a poner la mano en ti, y Dios te empieza a tocar tu vida, a manifestar tu existencia, y por eso es necesario el hecho de saber entender que nosotros ante la palabra hay 5 aspectos principales para pasar de oidores a hacedores. Estos 5 aspectos usted los puede encontrar en el documento de Puebla, la tercera conferencia del Episcopado de América Latina y el Caribe, que se realizó en Puebla, México, 1979.
Yo no había tenido mi encuentro personal con Jesucristo. Yo lo tuve en 1982, creo que fue mi experiencia con el Señor Jesús. Pero mira cómo el documento de Puebla, que es un documento que a mí me fascina mucho, es una de las conferencias muy enriquecedoras, dice y plantean 5 aspectos importantes ante la palabra de Dios. Puede leer usted el numeral 892 y el numeral 1305. 892 y numeral 1305. Dicen los obispos, en aquel momento, 1979, dicen que ante la palabra hay que escucharla, hay que asumirla, encarnarla, celebrarla, transmitirla. Mire usted, 5 aspectos para pasar de simples oidores y volvernos hacedores de la palabra. Número 1, escucharla. Escucharla con el corazón, no tanto con el oído, no tanto con la mente. El problema muchas veces es cuando nosotros tendemos a intelectualizar el mensaje de Dios, cuando tendemos a intelectualizar la palabra del Señor. Nos volvemos intelectuales en la fe. Lo primero es escucharla, pero escucharla con el corazón. Con el corazón. La Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Así debería ser nuestra actitud ante la palabra. Señor, que se haga esta palabra de hoy, esta palabra del Evangelio de hoy, esta palabra de la primera lectura de la liturgia, esta palabra del Salmo, esta palabra de la segunda lectura, esta palabra. Mire, yo no recomiendo hacer lo que alguna gente, no sé por qué lo hacen, pero eso de abrir de un solo así la Biblia, o sea, es muy riesgoso. Muy riesgoso. Entonces, escuchar la palabra como la iglesia me lo propone. La liturgia de la palabra. Escuchar la palabra. Número 2, asumirla. Para asumirla se requiere humildad. Se requiere humildad. Humildad, despojarme de mis conocimientos intelectuales. Mire, a la persona intelectual le cuesta más caminar en la fe. A la persona intelectual que todo lo intelectualiza, que todo lo analiza, que todo lo cuestiona, le cuesta caminar en la fe. A mí me sorprende por qué Jesucristo llamó a pescadores. No porque eran unos reverendos ignorantes, sino porque había docilidad en ellos. Había docilidad en ellos. Y esa es la clave. Para asumir la palabra, tengo que ser humilde. Debo de asumirla plenamente. Debo de entender que no lo puedo todo, que no lo sé todo. La asumo. Esta es la palabra de Dios. No es mi palabra por sobre la palabra de Dios. Asumirla. Tercero, encarnarla. ¿Sabe lo que significa encarnarla? Es apropiarnos. Es llevarla a la vida. No solamente basta asumirla, decir, creo en la palabra. No, la llevo a la vida. La pongo en práctica, la encarno. Y si la palabra me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues voy a amar a ese jefe que me fastidia. Voy a pedir al Señor que me dé sabiduría para amar a mi suegra, que al suegro, que a la nuera, que al yerno, que no sé a quién. Entonces voy encarnando. Mi propósito es encarnar la palabra para que mi vida sea santificada, para que me vaya liberando de todas estas situaciones. Por eso es que la palabra, cuando se encarna, nos lleva a la profundidad. Pero cuando no se encarna, cuando somos simplemente oidores, vivimos en lo superficial. Entonces la palabra nos va a llevar a la profundidad, Y estar ahí en esa profundidad es estar en otro mundo. Es como cuando uno va al mar y tú vas en el mar y te metes al agua y vas nadando, pero hay una diferencia entre estar en el mar nadando y estar en el mar buceando. En el mar nadando estás por sobre el agua, miras siempre, pero cuando te pones a bucear, encuentras otro mundo, miras otro mundo, allá. En el mismo mundo, nomás que tú estás aquí arriba, pero el que está buceando está aquí abajo y va viendo otro mundo. Peces de diferentes tamaños, colores, arrecifes, quizás no sé qué, arena y todo lo demás. Entonces, cuando somos simplemente oidores, nos quedamos arriba, superficiales. Tenemos que ir a la profundidad, ser hacedores a la profundidad. Ahí es cuando le encarnas. Número 4,
El documento de Puebla nos hace ver que no basta escucharla, asumirla, encarnarla, sino celebrarla. Y celebrarla es esa dimensión litúrgica, esa dimensión maravillosa de aprender a celebrar nuestra fe. Y por eso hay una liturgia de la palabra en los sacramentos. Se proclama la palabra. En cada uno de los sacramentos hay una liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el ingrediente fundamental para la celebración. Porque la palabra en la Eucaristía, por ejemplo, en esa liturgia de la palabra, prepara mi corazón, prepara mi conciencia para la liturgia eucarística. Entonces tengo que aprender a celebrarla. Tengo que aprender a celebrarla. No es simplemente leerla. No. Es que debo de aprender a celebrarla. Y por eso hay normas litúrgicas. Y por último, transmitirla. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Transmitirla implica salir de nuestra zona de confort. Eso que he escuchado, eso que he asumido, eso que he encarnado, eso que he celebrado, ahora lo comparto, ahora lo difundo, ahora comparto la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios. Entonces me vuelvo una persona testigo de Cristo, me vuelvo una persona misionera, me vuelvo una persona que asumo el ser sal y luz para el mundo. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que revisar qué pesa más en nuestra vida, ser simples oidores o hacedores de la palabra. Tú responde. Que Dios te bendiga, te inspire y te anime cada día, y que en este descubrir de hoy reflexiones para llevarlo a la vida. Bendiciones.